Llevo 4 horas calentando para salir, pero está el partido muy aburrido, ¿eh? La verdad que, en fin, sí, será el tema. Bueno, yo, de todas maneras, aunque no era mi intención, pero por alusiones, pues, en fin, son creo que 11 veces las que se nos ha llamado ultraderecha o, en fin. Bueno, yo a los señores del PSOE se lo diría al señor fiscal si estuviera, pues lo primero que les tengo que decir que cuando hablen de escándalo, a mí lo que me gustaría, y creo que a la mayoría de los miembros de esta Cámara, y creo que a una mayoría de andaluces, es que algún día a alguien de su partido suba aquí a esta tribuna y pida perdón. Y pida perdón. Y pida perdón porque es que vamos a escándalo por semana. Y ahora, bueno, pues tenemos el escándalo de Huevar, tenemos hoy en la radio algo en relación con unas vacunaciones, vimos la semana pasada lo de Andalcollar. En fin, cuando hablan ustedes de honor, ¿se refieren al honor del exdirector general de Trabajo, el señor Guerrero? ¿Ese es el honor al que se refieren ustedes? No se rasguen las vestiduras y sean más humildes, Miren, verán, nosotros no creemos en las autonomías. No creemos en las autonomías. Pero mire, cualquiera de nuestros diputados, yo estoy seguro de que echa más horas en el Parlamento que los de ustedes. Y además, hombre, se lo digo además con toda claridad, porque ustedes tienen una presidenta del grupo que es como Sor Úrsula, una presencia extraña, que solo algunos consiguen verla. Verán, mire, ustedes sacan las cosas de quicio con mucha facilidad. Y, en fin, en cualquier caso, hablan ustedes de colaboración, de colaboración leal. Mire, empiecen a colaborar ustedes con la justicia, porque lo único que han hecho en todas las causas en las que han tenido miembros y en las que tienen miembros, a ver qué ocurre, qué harán ustedes cuando salga la sentencia de los ERE si condenan a sus expresidentes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues como digo, colaboren con la justicia y no pongan palos en las ruedas. Bien, señora Ahumada, muy brevemente, nos ha tratado con cierta consideración. Bien, se lo compro. En cualquier caso, bueno, mire, nosotros no queremos despedir a nadie, ¿eh? Nosotros no queremos despedir a nadie. Nosotros lo que queremos es que la Administración tenga las dimensiones que tiene que tener. Y en cualquier caso, lo que sí les digo es que si en un día, en cualquier ocasión, al final, realmente, en función de las auditorías, hay que despedir a alguien, quien lo decidirá será el Gobierno y lo hará en función de sus políticas. Y frente a los despidos hay otras muchas soluciones, pero será el Gobierno quien tendrá que tomar esas decisiones, no Vox. Y hablan ustedes mucho de revoluciones. Han mencionado alguna, creo que la del 8 de mayo, la verdad que no las ubico, perdonen mi ignorancia, pero en cualquier caso, ya que hablan de revoluciones, yo les voy a hablar de la revolución del 34, porque ya que ustedes hablaba en su alocución, yo no entro en las calificaciones. Dicen ustedes que hay un genocida enterrado en una iglesia aquí cercana. Bien, están ustedes en su derecho de calificarle, de esa manera. Pero claro, lo que no es coherente es que haya personas como, por ejemplo, el que fue líder del partido que se sienta aquí a la izquierda, que en su momento se rebeló contra esa república de sus amores, esa república que a ustedes tanto les gusta, se rebeló contra esa república y en esa revolución de octubre hubo más de 1000 muertos. Entonces, cuando hablemos de genocida, vamos a ver de quién hablamos. Y cuando hablamos también de genocidas, vamos a acordarnos de un señor al que le van a poner flores allí en Barcelona, un señor que se llamaba Luis Companys, que firmó más de 8000 sentencias de muerte. Aténgase ya a los presupuestos un poco, ¿vale? A todo esto me han dado entrada, señora presidenta. Venga. A todo me han dado entrada. Pero bueno. Bien. En cualquier caso, no voy a entrar en cuestiones técnicas a la hora de hablar del presupuesto. Ya se ha hecho y en cualquier caso en las comisiones se hizo de manera reiterada. Yo me voy a limitar a referirme a lo que ya se dijo en las diferentes reuniones de trabajo que hemos mantenido con los equipos técnicos de las consejerías, muy especialmente con nuestros amigos de la Consejería de Hacienda, con los que hemos estado largas horas enfrascados en diferentes reuniones.
y también en parte con lo que ha sido comentado por don Juan Bravo. Efectivamente, estamos en un escenario económico con unas importantes incógnitas, algunas internacionales, otras nacionales, que son muy difícilmente evaluables. Esa circunstancia hace que la envolvente financiera, que es un curioso concepto, a mí me parece más literario que económico, pero bueno, como digo, esa envolvente financiera debía de formularse con mucha prudencia y nosotros creemos, en nuestra opinión, que efectivamente eso es lo que se ha hecho por parte de los técnicos de la Consejería de Hacienda. Por eso, y pese a ser nuestro deseo inicial, pues que muchas inversiones, en fin, que entendemos importantes, urgentes, acuciantes, pues han debido de ser pospuestas, en fin, y otras incluso, bueno, pues nos duele que no solo, a lo mejor, pues no son pospuestas, pero sí infratendidas, ¿no? Y hablamos de necesidades sociales como la dependencia, que en cualquier caso requerirían de más dinero. Pero, como digo, en términos generales, valoramos positivamente la asunción por parte de la Consejería de proyecciones prudentes. Y, bueno, dicho esto, pues la posición de nuestro partido en relación con los presupuestos 2020 pues venía ya en gran manera condicionada por el acuerdo suscrito el pasado 13 de junio. En ese documento se anticipaban pues importantes medidas que habían de implementarse en este ejercicio del 2020 y esa era una de las razones que nos llevó en su momento a mostrar nuestras reticencias hacia determinados calificativos que se dirigían hacia los anteriores presupuestos cuando se hablaba de los presupuestos del cambio. Nosotros pensábamos que nos encontrábamos en un periodo de transición, en un intermezzo en el que ni siquiera iba a haber tiempo real pues para ejecutar las partidas, como vemos que así ha sido. Aunque creemos que ese es un dato que tampoco tiene la importancia que se le quiere dar desde la bancada de la izquierda. Nosotros decididamente apostamos en su momento por confiar en el Gobierno de la Junta, confiábamos en la idea de que el texto de la declaración de junio iba a ser, y yo diría que más que respetado, que iba a ser correcta y lealmente interpretado. Y digo esto porque nosotros no hemos venido a las instituciones, no hemos venido al Parlamento de Andalucía, el cual, dicho sea de paso y con todos los respetos, consideramos prescindible dentro de un modelo de Estado en el que entendemos que una sola Cámara nacional debe ostentar y detentar el poder legislativo. Pero mientras esté esta Cámara, nosotros trabajamos, y trabajamos como mínimo tantas horas como cualquier otro grupo parlamentario. Bueno, pues como digo, no hemos llegado hasta aquí para engañar a nadie. Y cuando digo nadie no solo me refiero a los ciudadanos, nos estamos refiriendo especialmente a los miembros del Gobierno, nos referimos especialmente a los partidos que sustentan al Gobierno y también nos referimos a los partidos de la izquierda, nos referimos al PSOE y nos referimos a Adelante Andalucía. Nosotros no queremos faltar a la verdad. Y en esa línea de no faltar a la verdad, creo que nuestras intervenciones y nuestras peticiones son muy claras y son meridianas y que son difícilmente reinterpretables. Es más que obvio que perseguimos algunos objetivos comunes con el Gobierno, pero no es menos cierto que nosotros o bien proponemos o propondríamos otros tiempos y otros medios diferentes a los que se vienen haciendo desde el Gobierno. Son diferencias que se sustentan fundamentalmente en el hecho indiscutible de que, y nosotros somos conscientes de ello, de que hay un coste político que conlleva toda reforma y que probablemente entre en sus cálculos que esas reformas, que ese coste político, pues única o principalmente habría de ser asumido por el Gobierno de la Junta y no desde luego por Vox. Pero esa circunstancia, en cualquier caso, no es culpa nuestra. Eso es algo que debe de asumir un Gobierno responsable siempre y cuando priorice el interés general sobre los intereses partidistas. Y esta aparente digresión no es tal y me van a entender. Si yo digo que es nuestro deseo y el suyo contar con una administración eficiente y racionalmente dimensionada y estructurada, como decía antes, estoy diciendo la verdad. Pero de ahí, de esa necesidad, han surgido, por ejemplo, las auditorías operativas, las auditorías funcionales, cuya licitación ha sido iniciada y que todos los grupos que hemos firmado hoy este acuerdo presupuestario hemos acogido pues con bastante optimismo. Pero bien, también es cierto que nosotros esas auditorías veníamos demandándolas y esas auditorías independientes en el sector instrumental las demandábamos ya desde el 8 de enero, que es
cuando se suscribió un documento que nosotros se presentamos a los partidos que hoy conforman el Gobierno para negociar el acuerdo de investidura. Al día siguiente, el 9 de enero, se incorporó, de hecho, ese punto que nosotros teníamos en nuestro documento del día 8 y gracias a ese acuerdo, bueno, pues don Juan Manuel Moreno Bonilla es presidente de la Junta y don Juan Marín, vicepresidente de la Junta. Y en dicho documento, en el punto 8 de los 37, decía literalmente realizar una auditoría independiente de todos los organismos de la Junta. Lo que ocurre es que, previo a este acuerdo, había un acuerdo del Partido Popular y de Ciudadanos. Y en ese acuerdo, si bien es cierto que también querían auditar la Junta de Andalucía, y además creo que decían, era incluso más ambicioso porque hablaban de auditar la Junta de Andalucía en su conjunto, lo cierto es que se referían o encomendaban esa labor a la Cámara de Cuentas y a la IREF. Y esta además ha sido la postura del Gobierno durante varios meses, porque esa posición se sostuvo en el Pleno, en comisiones, y se habló de la imposibilidad técnica e incluso jurídica de que estas auditorías independientes y, digo, externas, entre comillas, pudieran llevarse a cabo por firmas privadas. Por ello, hablamos de tiempos y formas diferentes, porque al final hemos perdido prácticamente un año y las reformas que hay que acometer son de tal calado y envergadura que hablar de un año pone en riesgo muy serio esa tarea. Es un año perdido que tendremos que recuperar pues con mucho celo. Y hablábamos de claridad y de veracidad, y por eso, además de estas actuaciones, todas ellas en orden al desmantelamiento de la Administración paralela. Ojo, Administración que nosotros, estos entes instrumentales, nosotros queremos desmantelar, pero porque consideramos que son ineficientes e innecesarios al entrar recurrentemente en conflicto con la Administración ordinaria, cuando no incluso usurpando, como nos han advertido en muchas ocasiones los tribunales de justicia, usurpando en más de una ocasión competencias que legal, razonable y administrativamente deben ser ejercidas únicamente por funcionarios de carrera. Y sabemos que ese es hoy día un problema serio de la Junta de Andalucía. Pues, como digo, además de estas, hablábamos de otras medidas de carácter económico que detallaré en mi segunda intervención, pero también hemos insistido, y debo decir que entiendo que hemos conseguido introducir o reintroducir en las cuentas de los presupuestos del 2020 partidas y conceptos que hasta la fecha se habían sustraído totalmente del debate público. Nos referimos a cuestiones estrictamente políticas que, por ser al menos de inicio, menos trascendentes en lo económico, aunque eso también sería discutible. Hemos oído, y lo oiremos en repetidas ocasiones, que la ultraderecha diabólica trae el apocalipsis a Andalucía con el reflejo de estas iniciativas en los presupuestos. Bueno, ya hablábamos antes de presencias extraordinarias, de presencias extrañas. Hay una serie de películas que se llama, creo recordar, Fenómenos Paranormales, con una A, solo con una A, en la que, bueno, pues se da miedo, pues el objetivo de esas películas es producir miedo a los espectadores, presentando como reales situaciones que son ficticias. Pues eso es lo que han estado haciendo desde la izquierda. Y, señores del Gobierno, será lícito perfectamente, en términos de debate, que por parte de su Gobierno y por parte de los partidos que sustentan el Gobierno, que se pueda tender a la trivialización o a la desvirtuación de muchas de las propuestas que nosotros hemos lanzado y a las que me referiré en un segundo turno. Propuestas, sobre todo, me refiero a las de contenido más político que económico. Pero, más allá de este juego, por todos asumido, y que además somos conscientes de que estamos en un periodo complicado por aquello de la campaña electoral, más allá de todo esto, esperamos que a la hora de ponerlas en valor, a la hora de instrumentalizarlas, a la hora de desarrollarlas, por parte de su Gobierno, señor consejero, se actúe, y así lo esperamos, con lealtad y con fidelidad al espíritu del acuerdo. Señor consejero, me consta y reconozco que su buena disposición, y de hecho lo hacemos, somos conscientes y además lo solemos manifestar en cuanto tenemos ocasión. Cualquiera de los miembros de mi grupo que ha participado en estas negociaciones es consciente de ello.
No obstante, hay todavía capítulos abiertos, hay importantes partidas sobre las que seguiremos negociando y las que ya hablaremos en estas semanas. Pero, como le decía, antes de que lo hagan otros, que simplemente pues lo han enunciado, yo le voy a permitir me voy a permitir hacer un pequeño enunciado breve de las medidas, por lo menos para describirlas tal cual las entendemos nosotros. Tiene usted luego el privilegio que le corresponde, en su condición de consejero, de corregirme y de hacer las matizaciones que considere oportunas, pero yo espero que no sean necesarios. Mire, usted ha incidido perfectamente en el desmantelamiento de la administración paralela a través de las auditorías independientes. Creo que no es necesario el seguir abundando en ese tema. Es un primer paso del que nos marcará probablemente la senda a seguir y los pasos a dar en un segundo momento. Ha aludido también usted a una fiscalización y racionalización en materia de subvenciones, limitando su concesión a fines de incuestionable utilidad social. Yo entiendo que esta es una cuestión que puede dar lugar, obviamente, a alguna discusión posterior. Hablar de utilidad social en muchos casos, pues es probable que perfectamente podamos diferir en lo que puede ser en un momento dado de utilidad social o no, pero en cualquier caso yo creo que ya se han sentado las bases para que de un modo u otro, en ocasiones unos tengan que ceder y en ocasiones lo hagan otros. Nosotros, desde luego, vamos a seguir siendo razonables y creemos que al final lo que habrá que aplicar siempre es el sentido común, que debe de ser el criterio a seguir. Hay un grupo de partidas que recogen unas mayores inversiones en materia turística con una mejora normativa. Hay también un programa que creemos que es muy interesante de protección del aceite de oliva virgen extra y para luchar contra el fraude en las mezclas. También hay un apartado relativo a la potenciación de ayudas, más allá de las que ya se implementaron por el Gobierno. Un nuevo grupo de potenciación de ayudas para paliar los daños que la DANA causó recientemente en Andalucía Oriental y que además pueden ser utilizadas de manera más global. También hemos conseguido introducir el concepto de la caza en las escuelas. Vamos a dejar de demonizar la actividad cinegética, creemos que eso es importante. Y además se va a trabajar en la línea de conseguir una licencia interautonómica de caza, que es algo que este colectivo venía demandando de manera reiterada. También se va a trabajar, y esto es importante, en la recuperación, o al menos se van a hacer todos los pasos posibles para recuperar todas esas cantidades negligentemente gestionadas y que por los anteriores gobiernos hablamos de cantidades muy importantes, hablamos incluso en determinados foros se habló incluso de más de 8.000 millones de euros, que no es una cantidad baladí. Está bien por parte de Adelante Andalucía que se quiera meter a los banqueros en la cárcel. Y nosotros, desde luego, le decimos a los señores de Adelante Andalucía que si los banqueros incumplen las leyes, nosotros vamos a estar con ellos en que estén en la cárcel y que cumplan además severamente sus penas. Pero ahora lo que nos preocupa es esos 8.000 millones, dónde están, cómo se han gastado y que respondan a aquellos que, por su negligencia o por su mala labor, o incluso, vaya usted a saber por qué razón, que más o menos inconfesable, vamos a ver por qué esos 8.000 millones se han perdido. También se va a trabajar se va a ayudar a los ayuntamientos, se va a auspiciar medidas para que puedan formular sus cuentas. Sabemos que en 2017 más de un 59% de ayuntamientos no lo habían hecho. Eso va a ser un instrumento que también va a ayudar a delimitar cuáles tienen que ser las políticas en materia local. Se va a mejorar la recaudación ejecutiva, intentando que no prescriban los derechos de cobro de la Administración. Se va a proteger a la familia numerosa a través, mediante el aumento y la implementación de una deducción en el tramo autonómico del IRPF, que es una apuesta importante. Se va a trabajar en la implementación de lo que nosotros llamamos PIN parental, que es preservar el derecho de los padres a que puedan decidir a qué actividades extraescolares acuden sus hijos o a cuáles no. Se va a incidir en ese programa de 1492, se va a incidir sobre todo en que no solo hablemos de la labor de Andalucía en relación con el descubrimiento y la conquista de América, sino también de toda España, ¿no? Que en cualquier caso creemos que es lo importante. Se va también a trabajar
en la figura de andaluces ilustres para darlos a conocer al mundo entero. Se menciona en concreto en el acuerdo a Bernardo de Gálvez, que incluso tiene una ciudad en Estados Unidos y es un gran desconocido, sin embargo, para muchísimos españoles. Se potencian las ayudas a las escuelas taurinas, se potencian las ayudas a las familias que cuentan con miembros que padecen alergias alimentarias, con una especial mención a la celiaquía. También creemos que este es un tema y un asunto que preocupa a muchísimos andaluces. Y se va a ayudar a las mujeres embarazadas por primera vez en este país, se va a ayudar a las mujeres embarazadas en dificultades para que las ayudas que les ofrezcan por primera vez en este país no sea acudir a una clínica abortista, sino que haya otro paquete de posibilidades, otro paquete de opciones para que esas mujeres puedan apostar por la vida, que probablemente es lo que desean fundamentalmente. Se van a dotar de más recursos el teléfono de violencia intrafamiliar. Avanzamos en una línea que entendemos que es positiva y que no perjudica ningún otro tipo de actuaciones. Se van a dar más ayudas sociales. Usted se ha referido a ellas. Nosotros lo acogemos con agrado, aunque ya digo que entendemos que algunas de ellas siguen estando infradotadas y habrá que trabajar en los presupuestos sucesivos en conseguir una mayor financiación. Y se va a luchar contra la inmigración irregular. Se va a hacer un ofrecimiento de información de los datos que obran en poder de la Junta de Andalucía para que, si así lo estima oportuno el Ministerio del Interior, y esperemos que así sea, pues opere en consecuencia y, llegado el caso, pues aplique las leyes de extranjería, aunque muchos nos tememos que esto es algo que no vamos a ver, al menos fácilmente, salvo que haya un vuelco, el vuelco que todos deseamos, el próximo día de noviembre en las elecciones. Y se va a incrementar también con una mayor dotación presupuestaria la seguridad de los centros MENAS, en la misma línea que ya se hizo en los presupuestos anteriores. Y hay un punto también que consideramos muy interesante, muy importante, que es ese pacto de vertebración territorial, en el que tendremos que hacer un seguimiento para que efectivamente aquellas regiones de Andalucía, aquellas zonas de Andalucía que tradicionalmente han venido sufriendo una menor asignación de recursos, pues vayan pudiendo equilibrar esos ratios. Hay un programa antiocupación, y aquí estamos hablando única y exclusivamente de informar a los ciudadanos de los derechos que legítimamente les asisten, y creemos que es un punto muy importante porque por primera vez también la Junta de Andalucía va a dejar claro que está del lado de la ley, del lado de que se cumplan las leyes y que se proteja a los legítimos propietarios en el ejercicio de sus derechos. Y también vamos a reformular políticas activas de empleo. Es algo que se hará poco a poco, es algo que no se puede hacer en un solo presupuesto, pero creemos que hemos sentado las bases para que se vayan invirtiendo los destinatarios de esas políticas activas de empleo, de tal modo que incidamos cada vez más en esa colaboración público-privada que al final, guste o no guste, es la única que efectivamente da resultados y sirve para que las personas acaben encontrando trabajo. Y ya voy a terminar con dos cuestiones. Se va a trabajar en el medio rural. Sabemos de las dificultades económicas. Nosotros hacíamos y teníamos ahí muchas expectativas. Somos conscientes, se nos ha explicado de manera clara y creemos que con la suficiente racionalidad los problemas que existen en ese sentido, pero vemos que existe también una voluntad de ayudar y de trabajar para mejorar todas las infraestructuras del regadío. Creemos que en eso de todas maneras podemos trabajar ya de manera extrapresupuestaria y en eso estaremos, y vemos que se va también a fomentar la formación y el fomento del autoempleo en el ámbito rural, que también es algo muy importante. Y terminamos, pues también porque reconocemos que por parte de la Junta de Andalucía se va a coger una vieja reivindicación de los letrados del turno de oficio, y que se va a trabajar en la actualización y en la dignificación de sus honorarios. Y creo que, como usted ha dicho, señor consejero, estos son unos buenos acuerdos, y el que no esté de acuerdo que lo razone, pero que no lo descalifique sin más.